Dios te bendiga y te guarde en esta preciosa hora, en este día que ha hecho el Señor. Estamos aquí en este precioso lugar, para leer una porción bíblica de la palabra del Señor y tener una reflexión sobre la misma para el edificamiento de la vida espiritual de cada uno de nosotros. En el libro de Lucas, en su capítulo 9, hay una palabra que el Señor le dijo a los discípulos, aquellos que siempre estaban con Él en el momento justo. Vamos a leer esta porción bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Gloria al Señor. Es una palabra muy importante la que hemos leído. Habla de misión, habla de un mandato que el Señor da a los 12 discípulos de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, prácticamente, gloria al Señor. Aunque aquí, en estos versos que hemos leído, prácticamente era en un contorno pequeño, conforme al área en que ellos se movían y ministraban la palabra del Señor. Pero lo que a mí me gusta es que el Señor lo envía, pero le da poder, autoridad y potestad sobre los demonios, sobre las enfermedades y sobre todo aquello que pudiera hacer frente. Cuando ellos fueran a predicar esta divina palabra, iban a llegar a casa, a hogares, donde muy posiblemente se iban a encontrar con gente endemoniada, poseída, influenciada por espíritus de las tinieblas, que tenían cautivas las vidas. También iban a encontrar personas enfermas, enfermedades que la tenían atada y cautiva, quizá un paralítico, un ciego, un leproso, alguien que tuviera una necesidad. Y no solamente iban a llevar la palabra de poder, sino la palabra de sanidad y la palabra de liberación a un pueblo necesitado, gloria al Señor. Y me encantan los versos bíblicos que hemos leído, porque Él dice que en el camino no llevemos ni espada, ni alforja, ni siquiera 2 túnicas. Y en la casa donde nos reciban, nos quedemos allí, pero que no pernotemos, sino que luego volvamos a salir. ¿Por qué la espada? No vamos para la guerra. ¿Por qué la alforja? Porque no podemos quedarnos en un solo lugar. Jesús no lo mandó a quedarse en un solo lugar, sino a expandir el reino, el Evangelio, a alcanzar a todo lo que fueran posible en esa ocasión, en lo que era la administración de la palabra, gloria al Señor. Él le dio potestad sobre los demonios. Sabemos que un hombre endeble, un hombre normal no puede tener potestad sobre ningún tipo de espíritu, pero cuando es Jesús quien lo delega, tenemos ese poder, tanto sobre los demonios y para echar fuera todo tipo de espíritu y para sanar, gloria al Señor. Porque así como se sujetaban a Jesús los demonios y los enfermos eran sanos por el poder que radicaba en Jesús, Él se los delegó a aquellos 12 discípulos que Él mandaba por las aldeas para predicar este precioso evangelio, gloria al Señor. Mire, cuando llega el tiempo de lo que es esta pandemia, el COVID, muchos que tienen autoridad se quedaron en la casa. Ellos preservaron su vida, gloria al Señor, pero otros la pusieron en riesgo, porque a veces es mejor morir haciendo algo que vivir sin hacer nada, gloria al Señor. Y no es que seamos imprudentes, pero en medio de esta pandemia, donde se movieron tantos demonios en los aires, donde la depresión llegó a las vidas, gloria al Señor, donde el quebranto llegó a muchas familias, se necesitaba gente
que no fueran ni con espada, ni con alforja, ni siquiera con 2 túnicas, a predicar el Evangelio, pero que no tampoco tuvieran ese temor, ese miedo a predicar. ¿Por qué? Porque cuando somos llamados por Dios y Él nos unge y nos da potestad sobre los demonios y las enfermedades, eso quiere dejar dicho que aún las que estén en nuestro alrededor se van a sujetar a nosotros. Por eso muchos predicadores, que yo mismo pude verlo por las redes, no tuvieron miedo, gloria al Señor, a predicar este precioso evangelio, y salían a las calles, hacían piquete en cuanto a lo que era predicación, tomaron esquinas para anunciar el reino de Dios, para orar por los enfermos, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sobre todo aquello que el Señor llama y envía hay una palabra de protección, una palabra de cobertura, gloria al Señor, porque van a un mandato, van a una predicación para liberar, para sanar a aquel que está necesitado. Este es un tiempo donde hoy vivimos en una sociedad que ahora mismo está quebrantada, o como dice un predicador, está rota, gloria al Señor, que tiene necesidad. Este es el tiempo de dar una palabra de parte del Señor a todo aquel que la quiera recibir. Es tiempo de salir por los caminos, tocar las puertas de los hogares y predicarle de que el reino de Dios está ya entre nosotros. No solamente que se acerca, sino que está entre nosotros, gloria al Señor. Y nunca olvidemos, iglesia, que Dios tiene el poder absoluto. Solamente hay 2 poderes absolutos en la tierra, que es el poder de Dios y el poder delegado a lo que es la iglesia. Satanás tiene poder, pero es limitado, gloria al Señor. Y él se levanta contra los hijos de Dios, se levanta contra los que hacen la obra, se levanta con aquellos que ponen su vida, gloria al Señor, para alcanzar una mejor. Porque si vivimos, para Cristo vivimos, y si morimos, para Él morimos, gloria al Señor. Y nuestros días en Dios están contados, no es cuando Satanás quiera, ni ninguna pandemia, ni ningún tipo de COVID, ni ninguna otra que pueda ir. Pero siempre, en medio de los tiempos, tiene que haber un Juan el Bautista que salga en el desierto a preparar el camino del Señor y a enderezar la senda y a llevar palabra de ánimo, a llevar palabra de liberación, sanidad y salvación a las vidas. Ese somos tú y yo, que el Señor ha permitido en esta hora que con un mandato bíblico vayamos a las calles. Sigamos caminando en este precioso evangelio, predicándole a toda criatura, y el que creyere en el Señor, este será salvo, dice la palabra. Vamos a predicar con denuedo, pidámosle a Dios denuedo, pasión por las almas que se pierden en el camino de la vida, gloria al Señor. Tú y yo hemos sido llamados, para esto hemos nacido, para este tiempo hemos llegado, y en el Señor estamos más que dispuestos a llevar una palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora, y para adelante, como fiel soldado de Cristo. No te rinda, avanza en el Señor. Dios te bendiga. Aquí, Gaby. Ya terminé. Eran otros minutos.